Ontza zentroa Caritas Bizkaiko etxegabekoen arloan kokatzen dugu, ez ba? Ontza zentro indala 20 urte sortu zen, alde batetik Bizkaiko Elizbarrutiak eta beste alde batetik Caritas Bizkaiaren apostu bat izan zen, ez? Momentu horretan, inguru honetan batez ere eta gizartean orokorrean, ez? Bazterketa egoeran zeuden pertsona asko droga munduan zeuden ere, kontsumitzailea ziren, eta orduen ikusten zen hemen inguruan mugitzen zirela, ez? Orduen nahi gendun euren egoera hobetu batez ere, eta ingurua ere zaindu, ez? Orduen Ontza zerbitzuak hori lortzen zuen da lortzen du, ez? Pertsona zaindu eta ingurua ere zaindu, ez? 20 urte beranduago. Siempre he tenido inquietud por el voluntariado y por el tema social y bueno, pues una buena opción me parecía Caritas. Entonces un día me acerqué a la Caritas Central y me dijeron que había unos cursos para explicarte un poco pues, el tema del voluntariado, los proyectos que hay y eso. Y entre todos los proyectos que me explicaron, pues el de Ontza me pareció un buen proyecto y muy necesario. Lo que hago son 2 horas a la semana, que es un ratito, de 8 a 10 y vengo pues a darles el cafecito, a darles un poco de pues, el plato que toque ese día de comer y bueno, pues a charlar un rato con ellos, se ponen alguna lavadora si hace falta, pues bueno, lo que manden, lo que haga falta y la verdad que muy contento y muy satisfecho con la experiencia. Y el primer día que entré por la puerta, enseguida vi la gente, enseguida vi un buen ambiente, ya me hice hasta de un batín que lo tengo desde el principio. Pues parece que la gente te quiere, la gente te acoge, te arropa, se preocupa por ti, te pregunta, oye, ¿qué te pasa? No te veo como ayer, ¿sabes? Y eso es lo que verdaderamente importa y por eso pues nos quedamos y si me dijeran, oye, cámbiate, mira, me operaron de cáncer y andando me vine aquí y esta gente pues me cogieron y es que la verdad que los quiero mucho. Si me tuviera que ir ahora me pegaría una panzada de llorar porque soy muy llorona. Ontza zentroa Caritaseko etxegabekoen barruan dago. Urteko 365 egunean zehar zabaltzen da eta zentroa 18 urtetik gorako pertsonentzako bereziki drogamenpekotasuna kontsumitzen duten pertsonentzako zentroa da, baina baita ere etxegabekoen gizarte arriskuan dagoen pertsonentzako eta prostituzioan lan egiten duten pertsonentzako. El Centro Ontza está compuesto por 3 proyectos que nosotras denominamos Pernocta, Café Calor y Proximidad. El proyecto Pernocta está dirigido a las personas que vienen a dormir al centro. Tenemos 18 plazas, 14 las gestiona SMUS y 4 son de gestión propia. Las personas que vienen a dormir a las 11:30 tienen que estar en la cama, porque a las 12 arranca el proyecto de Café Calor. En Café Calor atendemos a personas que durante la noche quieren venir a cenar, a ducharse, a lavar su ropa. Intentamos responder pues, a todas las necesidades que pudieran surgir a lo largo de una noche. Y este proyecto cierra a las 4:30 de la mañana. Y por último, el proyecto Proximidad funciona durante toda la noche, desde las 12 hasta las 7. Y aquí se trabaja la educación en salud, se hace el intercambio de material de consumo. En resumen, sería como la reducción de riesgos y daños en el mundo de las adicciones. Ontza zentroan ere sentsibilizazio kanpainak eta sentsibilizazio eguneak egiten dira. Eskoletan joaten gara edo haiek ere zentrora egitera etortzen dira eta zentroa nola doan eta zer egiten dugun erakusten diegu. Ontza prioriza la presencia de la mujer en el centro debido a la vulnerabilidad de ellas en calle. Para ello les damos prioridad en el acceso y por otro lado con la obra hemos hecho una de las modificaciones que se ha hecho es una habitación exclusiva para mujeres.
Claro, yo cuando llegué aquí al principio me he pasado toda, yo ya de joven, de reformatorio, prisiones, pues claro, llegué aquí, vi los chavales que había aquí y al principio andas como precaución, ¿no? Observas, escuchas y vi que había las personas aquí que, joder, que se estaban dando por, aunque cobren, se estaban dando por otras personas. Y realmente estoy contento, estoy a gusto aquí. Aunque muchas veces me mosqueo igual con ellos o no puedo decir cualquier cosa, digo, porque dices que estás plantando la puerta y llueve te mojas o lo que sea. Pero verdaderamente, Concha, estoy contento, estoy a gusto aquí.